Es muy probable que cuando ustedes estaban leyendo Génesis 37, se emocionaron con la historia de José. Y mientras leían la historia de José, la trama que hay ahí de cómo sus hermanos le tienen envidia y lo venden y le dicen, ahí viene el soñador, vamos a despojarnos de él, a ver dónde quedan sus sueños. Y los hermanos traman hacerle daño. Primero lo quieren matar, se quieren deshacer de él, pero Rubén, que era el mayor, dice, ¿saben qué? No lo matemos, mejor hagamos otra cosa. Y lo meten en un pozo, y después Judá, que era el cuarto, mejor vendámoslo. Y así nosotros nos deshacemos de la sangre de él y no la llevamos en nuestra conciencia. Eso fue lo que él dijo. Y lo venden a unos ismaelitas que iban por ahí cruzando el camino, iban rumbo a Egipto, y José se va. Y ahí se acaba la historia. Y el autor de Génesis nos las corta, así como hagan de cuenta como cuando ustedes están viendo su serie favorita en Netflix y por error se cambia de canal, se cambia a otra cosa o se apaga y ustedes se quedan así como, ¿quién le movió? Y así nos quedamos, porque después del capítulo 37 se nos corta la historia. Después se nos introduce otra historia que a veces decimos, esta historia de Judá y Tamar parece una historia que no encaja en lo que va toda esa historia de José. Pero mis hermanos, preguntaste, ¿qué relación hay entre Génesis 37 al 50 y Génesis 38, que es la historia de Judá y Tamar? Que a simple vista parece como un simple remiendo, ¿verdad? En un vestido elegante, parece que la historia de Judá y Tamar nos enseña un paralelismo. Nosotros lo leemos y comprendemos cómo se ve esa historia, nos ayuda cómo el desenlace de la historia de José nos ayuda a entender todo esto mejor. Es por eso que durante la lectura nosotros leímos acerca de Judá. Y eso es lo que leímos al principio, que leyó la hermana Lili. Esa es la bendición que su padre Israel o Jacob le está dando a Judá. Y mis hermanos, pero esa bendición no llega sin que Judá no pase por lo que estamos a punto de leer el día de hoy. Porque si Judá no pasa por el capítulo 38, no puede haber ese capítulo que acabamos de leer donde su padre le da la bendición. Si tiene sus Biblias, ábranlas en Génesis 38, del 1 al 12. Génesis 38, del 1 al 12, dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia de tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Pido que ahora usted sea hablando, Señor, a través de mí, que Padre bendito sea su Espíritu Santo, hablando a cada corazón, Señor. Padre bendito, que usted vaya preparando esos corazones y esos oídos para que su palabra pueda caer en tierra fértil el día de hoy, Señor. Gracias, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, la historia de José es interpretada por el escritor de Génesis
Y nos introduce ahora a la historia de Judá y Tamar, capítulo 38. El capítulo 38 comienza con una frase muy singular, muy como que si la leemos de rápido no nos damos cuenta lo que el autor está diciendo, mis hermanos, y pareciera a simple vista que la primera frase no aporta nada al texto. Sin embargo, es el fundamento que necesitamos para entender el resto de la historia y para saber que esta es una historia llena de dolor y sufrimiento. El capítulo 38, mis hermanos, comienza diciéndonos que Judá se separó de sus hermanos. Él dejó a sus hermanos, él se alejó de su familia. Y esto, mis hermanos, no solo explica una separación geográfica, porque sí, es verdad, Judá, que era en Hebrón, que era el circulito que ven ustedes en la parte más de abajo, ellos vivían en una región ahí en Hebrón, y de ahí él se va, él se separa y se va a otro pueblo que está un poquito al noroeste, como ustedes lo ven, el siguiente circulito, ahí se encuentra. Pero lo que también podemos ver, mis hermanos, es que el autor no únicamente nos está diciendo la separación geográfica que existió. Lo que el autor nos está diciendo, mis hermanos, al usar esta palabra dejar o separar, es que no solamente hubo separación geográfica, sino que también hubo una separación familiar y emocional. Y que se diga, pastor, pero ¿dónde dice eso? Esto nos explica, mis hermanos, en pocas palabras, que la relación entre Judá y sus hermanos y su padre se ha deteriorado. Y quizás se pregunten, pero ¿por qué se deterioró? ¿Qué causó esa ruptura en esta familia de Jacob? Mis hermanos, todo esto queda marcado, ¿verdad? Este episodio, esta primera oración que vemos ahí queda marcada por la mentira y la traición. Y todo eso, mis hermanos, juega un papel importante porque cuando Judá realmente se da cuenta que él no puede seguir ahí, él se separa. No solamente geográficamente, sino rompe todo lazo con su familia. Y esto, mis hermanos, se debe a que si ustedes recuerdan en el capítulo 37, versículo 26, Judá fue el autor intelectual de la brillante idea de vender a su hermano José. Él fue quien decide, él fue quien dice, ¿saben qué? No lo matemos, pero mejor vendámoslo. Y él fue quien tuvo esa brillante idea de mejor venderlo, mis hermanos, y nos damos cuenta que hay una separación, que hay una tragedia en esta familia, mis hermanos, y que Judá no únicamente se está yendo por capricho, él se está yendo, mis hermanos, porque si vemos ahí mismo el capítulo 37, versículo 35 en adelante, cuando le llevan las prendas de José, que las han bañado ahora con sangre, le pasó y que no fue la idea de que lo vendieron. Cuando le llevan las prendas de José a su padre Jacob, Jacob las toma, las identifica y dice, estas son las prendas de mi hijo. Y es muy probable que alguien, que una fiera lo devoró, dice, y lo ha matado. Y mis hermanos, las palabras que dice Jacob son las palabras que marcan a Judá en ese momento. Esto es lo que dice Jacob. El dolor era tan intenso cuando descubrió las prendas. Dice la palabra de Dios que él rasga sus vestidos, que era una manera de mostrar un dolor intenso. Dice, se cubre de cilicio y estuvo de luto muchos días. Cuando hace énfasis, mis hermanos, en la palabra muchos es porque fue un luto prolongado. No simplemente fueron 10 días o 9 días o un mes, fue un luto prolongado que no sabemos cuánto duró, pero era una agonía que él sentía constantemente. Y esto es lo que dice, mis hermanos, la palabra de Dios en el capítulo 37, versículo 35. Cuando todos sus hijos e hijas vinieron para consolarlo, él dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Eso es lo que dice Jacob, mis hermanos. Y estas palabras muestran a un padre que siente que su pérdida es tan grande, mis hermanos, que él ya no espera consuelo en esta vida y que solo la muerte podrá apagar este dolor que él siente.
Mis hermanos, en otras palabras, lo que Jacob está diciendo es que me voy a ir a la tumba con este dolor, este duelo me acompañará hasta que yo regrese a mis padres. Y mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me imagino que Judá, cuando vio el dolor de su padre, cuando vio la agonía en la que él se encontraba, cuando él vio que su padre rasga sus vestiduras y se viste de cilicio, que era para mostrar que había una agonía y un dolor extremo, mis hermanos, yo siento que algo ocurrió en la vida de Judá y él comenzó a sentir culpa, él comenzó a sentir vergüenza, porque imagínense, ¿cómo le dices tú a tu padre? ¿O cómo lo puedes mirar tú a los ojos después de haber hecho tal cosa y sabiendo que él está viviendo en tal agonía, a tal grado que él dice: así voy a descender yo al infierno, al Seol. Cuando yo me muera, ahí voy a ir. Y mis hermanos, Judá, que era el hijo, él ya no lo puede ver a los ojos al padre. Él ya no lo puede ver. O yo no sé ustedes si han pasado por algo así y ustedes son capaces de mirar a la persona a los ojos, pero no se puede. ¿Por qué? Porque el dolor, la vergüenza, mis hermanos, y el peso de la culpa ahora están en él. Y eso, mis hermanos, causa que Judá descendiera a Adulam cargando con el peso del pecado. Él se va, él se aparta, él se separa de su familia, rompe todo lazo con ellos y él se va a otro lugar, pensando o creyendo que si se va a otro lugar su vida será diferente. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso alguna vez? Que si yo me fuera de aquí de Charlotte, me voy a otro lado, ¿han pensado así alguna vez? Bueno, tengo noticias para ustedes. Tu vida no va a ser diferente. Así te vayas para Virginia, para Carolina del Sur, para Georgia, para donde quiera que tú te vayas, tu vida no va a ser diferente, porque no se trata del lugar de donde estás, sino se trata de cómo está tu vida y tu corazón con Dios. Muchas personas me han dicho: pastor, es que si yo volviera a empezar de nuevo en otro lugar, quizá mi vida fuera diferente. Es que el problema no se trata de dónde tú estés. Se trata de cómo está tu relación con Dios, porque tú puedes estar en las mejores condiciones, en el mejor país, en la mejor ciudad, en el mejor lugar, pero si tu relación con Dios no está bien, tú nunca vas a estar bien. Y mis hermanos, Judá, él piensa, él en su mente dice: bueno, yo me voy a ir porque quizá mi vida sea diferente en otro lado. Y mis hermanos, se separa, se va, y eso es lo que el pecado quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que hace en tu vida. Si te das cuenta, el pecado comienza a separar. Comienza a separarte de tu familia espiritual y tarde o temprano, tú te vas a dar cuenta que esa separación te va a ir afectando, porque vas a comenzar a leer menos la Biblia, vas a dejar de orar y cuando menos te des cuenta vas a dejar de congregarte, porque eso es lo que el pecado hace en la vida de la persona. Y eso es lo que el enemigo quiere separarnos. Eso es lo que hizo con Adán y Eva cuando ellos estaban en armonía perfecta con Dios. Cuando entró el pecado, ¿qué sucedió? Hubo separación. Entonces, mis hermanos, no importa a dónde tú te vayas, no importa que te regreses a tu país natal, nada en tu vida va a cambiar hasta que tú no estés en un acuerdo y bajo la voluntad de Dios. Mis hermanos, si Judá se va, dice que a causa de las consecuencias del pecado, mis hermanos, separó a Judá esto de sus hermanos, de su tierra, de su padre y de Dios mismo. Y eso mismo ocurrirá contigo si tú no confiesas tus pecados. Mis hermanos, la Biblia dice: Judá se fue, dice, y llegó y visitó a un amigo que era adulamita, de Adulam, y este amigo se llamaba Hira. Y mis hermanos, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Judá va en serio con esta separación. Que no simplemente es como aquellas personas que se van un tiempo y después se dan cuenta que las cosas salen mal y dicen: no, estaba yo mejor allá con mi papá o con mi mamá, mejor me regreso. No, Judá va en serio. Él dice: si yo me voy a ir, esto va en serio y le voy a demostrar a mi familia que yo la puedo hacer sin ellos y que esta separación, por muy dolorosa que sea, yo la voy a hacer. Para ese lugar, mis hermanos, ahí se va con un amigo que se llama Hira, y la palabra dice que ahí a la hija de un cananeo llamado Súa, y la tomó y se llegó a ella. Tomó una mujer. Esto es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, porque recuerden que
Cuando Abraham está a punto de morir, él tiene que buscarle esposa a Isaac. ¿Y a dónde va a buscarle esposa a Isaac? A su tierra. Él le dice a su siervo, no permitas que mi hijo tome mujer cananea o de Canaán. Dice, mejor ve a mi tierra y allá, con alguien que tú conozcas o alguien que tú veas, tráela y que sea de allá de mi tierra, una persona que yo conozco, que sé que son fieles y que hacen pupusas. Es así. Acá no, porque acá no hacen. Y lo mismo vemos, mis hermanos, con su otro hermano, ¿verdad? Cuando eso pasa con Abraham, después también Isaac, mis hermanos, y Rebeca. Isaac y Rebeca mandan a Jacob con su pariente y le dicen, es mejor que tú tomes mujer de allá. Y vemos lo contrario, cuando Esaú se da cuenta que eso sucede, dice la Biblia que Esaú toma a mujeres cananeas y dice que eso era un dolor constante para Isaac y Rebeca. Ellos vivían en un dolor constante porque Esaú se había casado con mujeres cananeas y Jacob se había casado con mujeres que realmente Dios le había dicho que se case ya con las de su pariente, mis hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta que Judá simplemente un jueguito de caprichos. No, si yo me voy a ir, yo me voy a casar y voy a hacer mi familia y voy a realizar mi vida ahí donde yo esté. Y él se casa con una mujer cananea. Y mis hermanos, y él no ama a su mujer. El texto nos indica que él simplemente la vio y la tomó y se llegó a ella. En otras palabras, tuvo relaciones con ella y tuvo hijos. Pero sabemos que no la ama. El nombre del papá de esta mujer, del cual simplemente el nombre de la papá era Sura. Mis hermanos, significa riqueza y prosperidad. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que el suegro de Judá es muy probable que él haya sido una persona de influencia, una persona que tenía quizá un nombre en esa región donde ellos vivían. Entonces Judá, al casarse con su hija, ¿qué está consiguiendo? Prestigio. Y está haciendo que su estadía ahí en Adulam sea legítima. Entonces todo esto, mis hermanos, nos enseña que él va en serio. Que él no se va a quedar ahí un mes o un año como dijimos muchos de los que venimos a Estados Unidos. Bueno, voy 3 años y me regreso. Y ya llevamos aquí 15, 20 o hasta 30 años. Así Judá, mis hermanos, él dice, si yo me voy porque ya va a ser para siempre, voy a romper todo lazo. Es más, me voy a buscar una mujer y voy a buscar un estatus aquí que me ayude a permanecerme y a establecerme porque aquí me quiero quedar. Él rompe todo lazo con su familia. Y mis hermanos, el texto aquí da un giro inesperado. El texto da un giro inesperado. Mujer y entonces la mujer concibe y tiene 3 hijos. El primero se llama el segundo Onán y por último Sela. 3 hijos. Y mis hermanos, yo me imagino que entre Judá y sus hijos no había una buena relación. Y quizá tú digas, pastor, pero ¿cómo sabe eso? La Biblia no lo dice. No lo dice. Pero mis hermanos, en la traducción La Reina Valera actualizada, no sé si ustedes tengan una con ustedes, pero la Reina Valera actualizada señala que Judá solo nombra al primer hijo. La Reina Valera dice que Judá nombra al primer hijo y los otros 2 los nombra la mujer, así como que él no le da importancia. Porque recuerden que en aquel tiempo era el varón quien nombraba a los hijos. Y él al nombrar al primero es como que el primero pues está emocionado, ¿verdad? Es como cuando somos padres. Y al primero sí le hacemos todo y le compramos todo nuevo. Llega el segundo y cómprale del Goodwill. Ya como que no le damos tan. Y llega el tercero, pues que se ponga los trapos del primero y ahí le quedan. Y aunque no le queden, pero se los ponemos. Y mis hermanos, Judá nombra al primero. Y a los otros 2 ni les da importancia. Y no solamente eso, sino que también indica, mis hermanos, la Reina Valera actualizada indica que Judá no estaba presente en el nacimiento de su último hijo. Eso nos da a indicar, mis hermanos, que él quizá no estaba muy conectado con su familia. ¿Por qué? Porque recuerden al principio que él no se casa con esa mujer por amor. Él lo hace para ganar reconocimiento entre el pueblo. Número 2, mis hermanos, él solamente nombra al primero y a los demás los ignora.
Y cuando nace el último, ni está ahí, él está en otro lugar. Eso nos indica, mis hermanos, que su relación no era de lo mejor, no era agradable la relación que él tenía con sus hijos. Mis hermanos, y es que yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes tener tú una relación con tus hijos y les explicas tu pasado y les dices, no, es que yo estoy aquí porque vendí a mi hermano? O sea, ¿cómo le explicas eso a tus hijos? ¿Cómo le explicas que estás ahí porque tú fuiste el que planeaste todo esto para que tu hermano, desapareciera y se arruinaran los sueños y los planes que el hermano José tenía? ¿Cómo le explicas eso a tus hijos? ¿Cómo le explicas que tú estás aquí porque dejaste México, dejaste Honduras porque tenías un pasado feo? ¿Cómo le explicas eso ahora a tus hijos? Es muy difícil. Y mis hermanos, Judá carga con toda esta culpa y lo único que hace él es separarse y separarse cada vez más de su familia y ahora de su familia nuclear, que era su esposa y sus hijos. Mis hermanos, y ahora da un giro inesperado la historia porque ahora tiene 3 hijos. Es muy probable, escuchen bien esto, es muy probable que él no haya tenido una buena relación con su familia y ahora él va y le consigue una esposa a su primer hijo, a Entonces viene y consigue a Tamar, viene Tamar y se la entrega a su hijo, pero la Biblia dice que su primer hijo hacía lo malo delante de los ojos de Dios y Dios le quita la vida. No se nos da más detalle, simplemente que hacía lo malo ante los ojos de Dios y el Señor le quita la vida. Y así, mis hermanos, sin describir un dolor o un proceso de duelo como si lo hubo con Jacob cuando pierde a José o él piensa que perdió a José, Judá le dice a su segundo hijo, ¿sabes qué, Onán? Ahora te toca a ti. ¿Y me toca a mí qué de qué? Pues te toca cumplir tu derecho de cuñado. A esto se le llamaba, mis hermanos, la ley del levirato. Y la ley del levirato, en pocas palabras, era matrimonio con el cuñado. Si se escucha así como, ¿verdad? Como, especialmente si conocen al cuñado, ¿verdad? O a la cuñada, dice, Pero, mis hermanos, esto era antes. Y la ley, mis hermanos, explicaba, si el hermano mayor moría y no tenía descendencia, entonces el siguiente en la línea, el siguiente hermano, él tenía que casarse con la mujer y levantar una simiente o levantar una descendencia del hermano mayor. Aquí hay un problema, mis hermanos. Dice la Biblia que entonces, el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con el deber de ella como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y esto es clave, versículo 9 dice, y Onán sabía que la descendencia no sería de él. Mis hermanos, esto es importante que nosotros entendamos porque en nuestra cultura de hoy día no se hace eso. No hacemos eso, no practicamos eso. Pero en aquel día era una costumbre y había una ley, incluso había una ley hitita. Antes de que se hicieran las leyes mosaicas o las leyes de Moisés, había ya una ley hitita que marcaba. Y entonces, mis hermanos, el problema es aquí que Onán sabía. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él sabía. Primero que nada, él sabía una cosa. Él sabía que ahora que su hermano ya no estaba, a él caían sobre él la primogenitura. Y como ustedes saben, el primogénito recibía doble porción de la herencia y era el favorito y todas las cosas. Y no solamente eso, sino que también le tocaba a él o le correspondía la bendición patriarcal. Él sabía que todo eso se le adjudicaba a hermano ahora él era el beneficiario de todo esto. El problema es que él al casarse o al llegarse a Tamar, y si Tamar llegaba a tener un hijo, el hijo no iba a ser de Onán, el hijo iba a ser de y entonces los beneficios de la primogenitura y la bendición patriarcal se le quitaban al hijo que tuviera él con Tamar. Entonces por eso, mis hermanos, él estaba consciente de eso y él dice, y él sabía que la descendencia no iba a ser de él. Y a raíz de eso dice que él desperdiciaba el semen y lo echaba en la tierra para no tener hijo con Tamar. Esto, mis hermanos, no solamente violaba la ley del levirato, sino que también violaba la ley de cuidar a las viudas.
Y eso, mis hermanos, recuerden que esto es un mandato importante, el de cuidar a las viudas, proteger al pobre, porque incluso en el libro de Malaquías, como vamos a ver después, cuando Dios está acusando al pueblo, le dice: ustedes no se han ocupado del pobre ni de la viuda, es más, ustedes los han abusado, ustedes han tomado ventaja de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por los de menos privilegios. Y mis hermanos, eso desagradó a Dios, y dice que también le quitó la vida. Mis hermanos, esto es grave cuando nosotros desobedecemos a Dios. Es muy probable que quizá tú no vayas a morir físicamente por desobedecer a Dios, pero lo que sí va a pasar es que vas a comenzar a morir espiritualmente. Y una vez que tú comiences a morir espiritualmente, la separación acabará por separarte de Dios, y no hay peor muerte, mis hermanos, que estar en esta vida sin Dios. Y muchos estamos viviendo así, pensando: no me voy a morir, como Adán y Eva. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y muchos estamos así el día de hoy, muriendo espiritualmente, y no queremos hacer nada. Mis hermanos, entonces Judá se da cuenta y dice: wow, él quizá no sabe de los pecados que hacían sus hijos. Él muy probable quizá no sabía lo que hacía su hijo Onán. Entonces él culpa a Tamar y le dice: ¿sabes qué, Tamar? A mí se me hace que tú eres la causa de todos mis pesares. Entonces lo que voy a hacer es que te vas a vestir de luto y te vas a ir a la casa de tu padre, y allá te vas a quedar con él hasta que mi hijo Sela, él crezca, y entonces cuando él ya tenga una edad apropiada de llegarse a ti, entonces te lo envío para que empiecen a procrear y se mantenga la descendencia de mi hijo Pero mis hermanos, él lo hace con la intención de no volver a ver a Tamar. Porque la costumbre era que el suegro, en este caso él, tomara a la viuda y la mantuviera en su casa hasta que su hijo tuviera una edad apropiada, y entonces pudieran ellos tener el matrimonio. Pero él lo que hace es que por lo mismo del pecado, la culpa y todo lo que él lleva encima, la muerte de sus dos hijos, él, en otras palabras, está culpando a Tamar y le dice: ¿sabes qué? Mejor vete a tu casa y yo te mando a llamar cuando se llegue el tiempo. Él se está tratando de deshacerse de ella para no tener que cumplir con ninguna obligación, porque él teme que ahora su hijo menor también muera a causa de Tamar. Es lo que él está pensando en su propio beneficio, en lo que a mí me conviene, en lo que es mejor para mí. En otras palabras, él está siendo egoísta. A él no le importa lo demás, a él no le importa que Tamar se pierda, a él no le importa que Tamar se haga prostituta para poder sobresalir en esa sociedad, porque recuerden que las viudas, si no tenías nadie que velara por ti, no eras nadie. Y ella es una viuda no solamente una vez, sino 2 veces. Y lo que Judá está haciendo, mis hermanos, también es malo delante de los ojos de Dios, pero Dios le está dando otra oportunidad de que él recapacite. Y mis hermanos, así pasa el tiempo. Versículo 12 nos dice que en esos días pasó algún tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, pero dice que muere la mujer de Judá. Entonces muere, y pasando el tiempo de luto, dice que él va a trasquilar a sus ovejas. Entonces él pasa de donde está Adulam, de donde está el circulito, pasa a la ciudad de arriba, que se llama Timnat. Él va para allá. Y mientras él va allá con sus ovejas para que las trasquilen, alguien va y le avisa a Tamar: Tamar, ¿sabes qué? Vimos a tu suegro que va para Timnat. Y entonces Tamar empieza a planear algo. Y ella se va, se quita sus ropas de luto y se pone ropas de prostituta. Y dice que se para por el camino. Y mientras ella está ahí en el camino, Judá pasa, mis hermanos, la ve y entonces él la toma y se mete con ella. Mis hermanos, es muy probable que el hijo menor de Judá, Sela, él ya tuviera edad apropiada para meterse o para allegarse a su cuñada. O el hijo, a su cuñada. Y entonces Tamar hace esto, mis hermanos, no porque ella quisiera protegerse a sí misma. Ella no lo hace por eso. Ella lo hace porque es muy probable que el hijo de Judá ya haya tenido una edad apropiada. Entonces ella se dio cuenta
que Judá no le iba a dar a su hijo. Ella se da cuenta que Judá está violando la ley y que no le ha dado a su hijo y que ya se ha llegado el tiempo, que ya se ha llegado la edad y no le ha dado nada. Entonces ella dice, ok, la ley hitita que les mencioné al principio, la ley hitita mencionaba que si los hijos no se metían con ella, entonces la responsabilidad caía sobre el suegro. Y entonces, mis hermanos, lo que Tamar está tratando de hacer es cumplir la ley de alguna forma. Y la ley ahora caía sobre Judá. Entonces ella no lo hizo por maldad, ella no lo hizo por conveniencia. Es muy probable que ella lo hacía por cumplir la ley hitita que ella conocía. Quizá Judá una ley hitita de otra cultura y Judá venía de otra cultura totalmente diferente. Es muy probable que él ni siquiera haya escuchado, pero había alguna relación, ellos quizás sabían algunas cosas. Entonces él sube, la ve y se mete con ella, mis hermanos. Y cuando están llegando a un arreglo, ¿qué quieres que te dé? ¿Cómo te pago? ¿Por Zelle, por Cash App o cómo te mando tu dinero? Y le dice ella, bueno, pues un cabrito. Dice, entonces luego te lo mando, luego te mando el cabrito. Y ella le dice, astuta, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿qué me vas a dejar como garantía de que voy a recibir el pago? Bueno, te dejo esto, le deja un cordón, un sello y le deja su bastón que él llevaba. Y Tamar se va para su casa, se quita las ropas y se pone sus ropas de luto. Y de ahí Judá manda a su siervo o a su amigo a que le pague. Llega el cabrito y llegan a la calle y resulta que no hay nadie. Y Judá le dice astuto, le dice, bueno, vente, ya no hagas tanto drama para que la gente no se dé cuenta que nos engañaron. Y así pretende como que se te perdió y la fuiste a agarrar por allá. No hagas tanto show. 3 meses después, alguien se da cuenta que Tamar pues ya está enseñando. Y van y le dicen a Judá, Tamar está embarazada. Y mis hermanos, uno pensaría, ¿verdad? Por más enojado que estés, por más de sorpresa que te agarre esta noticia, pues uno pensaría, bueno, déjame informar si esto es correcto. Pero la él recibe esta noticia, dice que, a ver, ¿dónde estamos? Versículo 25 o 24, 25 dice, sáquenla quemada, dijo Judá. Y cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta, y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Mis hermanos, Judá, mis hermanos, él no trata de hacer nada. Sin remordimiento, sin pensarlo, sin consultar si realmente esa noticia es cierto. Él simplemente ordena que se queme a Tamar a causa de su fornicación. Ella no tiene ni culpa, ella no tiene nada que ver aquí. Ella trató de cumplir una ley que existía y ahora a causa de eso, ahora la van a matar. Y cuando lo llevan al lugar donde la van a quemar, le mandan un recado, un mensaje a su suegro y le dice estas prendas, dice, examínalas y fíjate de quién son. Y del hombre de quien pertenezcan estas cosas, dice, estoy encinta. Y mis hermanos, Judá las reconoció. Tamar, mis hermanos, que había sido tratada injustamente por Judá, irónicamente se convierte en pieza clave de la transformación y redención de él. El reconocimiento de las cosas o de las prendas, mis hermanos, es más profundo de lo que alcanzamos a leer aquí en la Biblia. Porque aquí únicamente leemos y decimos, sí, las miró y las reconoció, pues lógico, eran de él, las tiene que reconocer. Pero mis hermanos, el reconocimiento va mucho más allá de simplemente reconocer unas prendas. Judá dar conciencia de su responsabilidad por el embarazo de Tamar, no solo en el sentido físico, sino que reconoce que priorizó primero sus necesidades por encima de la de los demás. Este reconocimiento, mis hermanos, también refleja el cambio que ha producido en su interior y Judá declara, ella es más que yo.
Los bienes me pertenecen. Yo soy el responsable de haberme acercado a ella como una prostituta, del embarazo, muerte con tanta dureza y de haberle negado a mi hijo. Dice, yo soy culpable de todo eso. Y no solamente eso, mi hermano, pero este reconocimiento va mucho más allá de simplemente Tamar. El reconocimiento lo lleva a él a pensar en su padre Jacob cuando reconoce las prendas de su hermano José. Y cuando él se da cuenta, mis hermanos, y cuando él conecta estas dos piezas del reconocimiento, hay un cambio y una transformación en su vida. Y es por eso importante que este punto, mis hermanos, que vemos aquí cuando él dice, ella es más justa que yo. Él reconoce, mis hermanos, todo lo que ha hecho en su vida. Desde el momento que él sale de Hebrón para separarse de su familia y romper todo lazo familiar y emocional con ellos, él comienza a darse cuenta y comienza a reflexionar en su vida y comienza a decir, la regué. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y por eso en el capítulo que leímos anteriormente, que leyó la hermana Lili, cuando la bendición de Jacob hacia Judá es, mis hermanos, porque él supo reflexionar, hubo transformación en su vida, y para que este Judá que tenemos aquí llegara a ser el descendiente de nuestro Señor Jesús, tuvo que haber una transformación en él. Mis hermanos, y a veces nosotros no entendemos eso. Mis hermanos, nosotros muchas veces queremos, mis hermanos, seguir cargando con el pecado, pensando que lo podemos controlar. Mis hermanos, pero el pecado de la venta de su hermano José seguía aún ahí latiente en el alma de Judá. Más allá de las terribles consecuencias para su padre y la familia, mis hermanos, esto conmovió profundamente el alma de Judá, y Tamar lo redime al confrontarlo con sus propias acciones para admitir públicamente sus transgresiones y así recuperar su libertad de toda culpa de pecado. Mis hermanos, esta historia nos enseña un mensaje acerca de la redención de los pecados, una redención acerca de la culpa. Cuando hablo de redención es de cómo se borran ese pecado, de cómo se borra esa culpa. Y mis hermanos, aquí Tamar, la que antes había sido, ella tratada injustamente, se convierte en el vehículo para que Judá pueda encontrar nuevamente la paz en su vida. Tú nunca serás verdaderamente libre si sigues cargando con la culpa del pecado. Y déjame decirte algo, y el diablo quiere que sigas así. El diablo te va a decir y te va a pegar en la espalda y te va a decir, tú puedes hacerlo. Sigue cargando con esa culpa, no te preocupes, tú puedes. Mira lo fuerte que estás de tanto peso que cargas. Él te va a animar porque Él quiere mantenerte así. Él quiere que tú vivas así. Él quiere que tú estés así. Pero hoy Dios quiere liberarte de esas ataduras. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere romper esas cadenas, así como lo hizo con Judá, quien tuvo que experimentar un dolor extremo lejos de su familia y su casa para entender que Dios puede perdonar tus pecados por muy sucios que sean. Imagínense, pónganse ustedes en los pies de Judá. Él no solamente engaña a Tamar y a toda esta gente aquí en Adulam. Él viene, mis hermanos, de cometer una tragedia casi imperdonable sería. ¿Por qué? Porque su padre Jacob o Israel, mis hermanos, él dice, nada va a curar el dolor que yo tengo, únicamente la muerte. Imagínense el dolor que sentía su padre y todo eso, mis hermanos, por muy sucio que eran esos pecados, Dios lo redime. Y mis hermanos, y es por eso que nosotros cuando leemos el resto de la historia de José, nos damos cuenta y vemos a un Judá transformado. Vemos a un Judá que le dice al faraón, ¿sabes qué, faraón? Yo me quedo aquí en vez de mi hermano. Vemos a un Judá que le dice a su padre Jacob que ahora sí es capaz de mirarlo a los ojos y le dice, ¿sabes qué, papá? Yo me comprometo a que si llevo a Benjamín, Benjamín regresa. Porque eso es lo que causa la transformación de Dios en tu vida, te hace una persona nueva. Y si eres una persona nueva, no tienes por qué seguir viviendo como vives, porque Dios te quiere transformar de una vez y para siempre.
El problema es que nosotros seguimos cargando con el pecado. Dios no quiere que sigas caminando apartado de Él. Y si tú realmente quieres experimentar las dimensiones del amor de Dios a través del perdón, no esperes más, porque Dios está listo para perdonarte. Ahora mi pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, es: ¿qué decisión tomarás el día de hoy? Oremos. Amado Dios, gracias por su palabra, Señor. Gracias por la historia de Judá, la cual nos enseña que puede haber redención incluso para aquellos pecados que pensamos que no se pueden perdonar. Gracias, Dios, porque usted nos ama tanto, Señor, que puede perdonarnos de cualquier pecado, Señor, sin importar lo que hagamos hecho. Padre bendito, gracias porque usted es un Dios que redime, que nos limpia, Señor. Usted es un Dios que incluso en momentos difíciles nos acompaña, mi Dios. Un Dios que quiere quitar la carga del pecado de nuestros hombros, Señor, y tomarla a usted y desecharla en la más profunda mar, mi Dios. Y yo pido, mi Dios, que si hay alguien aquí que necesita hoy confesar esos pecados, Señor, que hoy sea el día que ellos puedan venir y confesar esos pecados delante de usted. Así como estamos, si hay alguien que dice: pastor, yo necesito confesar mis pecados delante de Dios. Yo necesito realmente esa redención. Yo necesito ser limpio. En esta mañana, levanta tu mano.